Tu llamado ministerial es muy importante. La iglesia necesita de hombres y mujeres que tracen con precisión la palabra de Dios. Somos SBG, al servicio de quienes sirven. Estimados amigos del Seminario Bíblico, es un placer saludarles. Estoy muy emocionada porque hoy estoy gratamente acompañada. Y ustedes sabrán dentro de unos breves minutos de la persona que se trata, y la verdad es que es mucho lo que el Señor ha dado a este lugar. Estamos tan emocionados de ver cómo la obra de Dios sigue creciendo, y ya lo decía Pablo, algunos siembran, otros plantan, otros riegan, pero el crecimiento siempre lo da el Señor. Así que hoy quiero darle la bienvenida a este espacio a nuestro querido hermano, colega, pastor, plantador de iglesias, ¿qué más puedo decir? Visionario, misionero y sobre todo siervo de Dios, Esdras Polanco. Bienvenido a este espacio, Esdras. Hola Daisy, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. De verdad que el privilegio es todo mío. De verdad es un cúmulo de emociones el poder volver a casa. Sí, me imagino. Yo no sé qué la recuerdan los pasillos de este lugar. De por sí la infraestructura del seminario, usted lo va a ver en este video, se sigue manteniendo a través de los años. Pareciera como que fuera una antigua Guatemala guardando los recuerdos. Sí, así es. No sé qué tanto ha cambiado el bíblico de su recuerdo de años pasados. Honestamente no ha cambiado nada. Yo lo veo todo exactamente igual. Y es como que cada rincón tiene una memoria, un recuerdo. Y la verdad que para mí el seminario ha sido, creo que el lugar donde pude conocer más a Dios personalmente, porque entré al seminario con 18 años. Entonces estaba recién graduado de bachillerato, casi que todavía adolescente, esa transición entre la adolescencia y la edad adulta. Entonces sí que tengo muchos recuerdos de cada uno de los lugares, el comedor, la convivencia en el internado. En fin, son muchos recuerdos gratos cada uno de ellos. Gracias a Dios. Sí, completamente. Y eso me hace pensar qué le lleva a un chico de 18 años saliendo de un bachillerato a estudiar Biblia. Concretamente, Daisy, yo estaba en un proceso de mi vida donde yo necesitaba, creo que de alguna manera, centrarme en las cosas de Dios. En aquel entonces los desafíos eran otros, pero concretamente yo me enfrentaba a compañeros del colegio que no tenían una esperanza, no tenían un futuro claro, sino que era drogas, sexo, básicamente. Entonces era como necesito centrarme en algo, ¿verdad? Y en ese momento yo también, obviamente, como creo que la gran mayoría de adolescentes, estábamos atravesando por probar un poquito lo que era el mundo, lo que el mundo ofrecía, y saber que eso no iba a tener un buen fin. Es un campamento de jóvenes donde yo le entrego mi vida al Señor, a pesar de que yo había hecho una profesión de fe a los 6 años, pero fue más o menos a los 16, 17 años que yo le digo al Señor, heme aquí, quiero servirte y quiero poder llegar a mi generación. Entonces es ahí que tomo la decisión y que Dios abrió las puertas para poder venir al seminario. Interesante. Uno de los pasajes, y yo podría mencionar como referencia bíblica, es Hebreos 11 y también el capítulo 12. Y siempre pongo en mi mente los testigos fieles que como que nos echan porras, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir en ese camino también. Si pudiéramos mencionar a 2 personas que han sido fundamentales en este llamado que el Señor le ha hecho, ¿a quiénes podríamos mencionar, Esdras? Bueno, personas en general, mi madre, en primer lugar, que fue una mujer que no tuvo estudios académicos como yo he tenido la oportunidad, porque ella creció en otro contexto, pero que siempre oró por mí. Y que en ella yo veo la promesa de Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante es. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado fue un profesor que daba clases en ese entonces acá, que fue el hermano Roberto Enríquez, que fue una pieza clave. Yo no crecí con un padre, no conocí nunca una figura paterna. Y él de alguna manera fue lo más cercano que yo tuve, no solo por el impacto que tuvo en mi vida personal fuera del seminario,
pero dentro del seminario también su compromiso, su pasión por la enseñanza, su pasión por ayudar a otros. Entonces fueron cosas que cambiaron mi vida y que me dieron una perspectiva completamente diferente. Es interesante que la palabra enseñar en la Biblia habla de demostrar, no tanto pasar información, sino es como la vivencia hecha carne en otras personas que nos muestran qué es lo que queremos ser y hacia dónde tenemos que apuntar. Entonces yo quisiera preguntar, porque parte de la capacitación en este seminario es teórica, algunas partes prácticas los fines de semana, pero uno realmente ve lo que Dios quiere enseñarle cuando ya está en el campo. Entonces, trasladémonos un poquito, vamos a avanzar un poco más en esta entrevista y yo quisiera recordar primero el título que lo acredita en este seminario y luego cómo eso se puede reflejar ya junto con la Escuela de Dios, la teoría recibida aquí, todo el conocimiento que el Señor le ha permitido tener en este lugar en el campo misionero. ¿Cómo llegamos a España después de ese título? Bueno, tuve la oportunidad aquí de adquirir el título de licenciatura en Biblia con énfasis en comunicaciones. Interesante. Sí. Y sin duda alguna fue clave para mí porque somos una generación que vive la transición de lo análogo a lo digital. Es verdad. Entonces me recuerdo mucho los profesores que nos hablaban en ese entonces en las clases de comunicaciones, la importancia de comunicar correctamente. De hecho, el pasaje bíblico lema del seminario, ¿verdad? Que es predicar con precisión la palabra del Señor. Así Entonces, en medio de esa transición en la tecnología y demás, era cómo usar correctamente los medios de comunicación para proclamar el Evangelio de Cristo. Entonces, a raíz de eso, pues en la práctica, básicamente algo precioso que me gustaría a mí destacar del modelo de aquel entonces, no sé si sigue siendo el mismo, pero aquel entonces era que todos los estudiantes cada año realizamos prácticas en diferentes áreas. Por ejemplo, el primer año, me recuerdo yo, era con niños, el segundo año era con jóvenes, el tercer año ya era, digamos, con adultos, y el cuarto año recién era nuestro énfasis. Y creo que eso, si sigue siendo así, definitivamente enriquece mucho porque uno tiene una perspectiva global, general, de lo que es trabajar en cada uno de los diferentes áreas de la iglesia o los diferentes grupos sociales. Entonces eso sin duda alguna enriqueció mucho mi conocimiento, enriqueció mucho el poder servir al Señor, porque algo que se dice mucho en comunicación es que si somos capaces de comunicar a un niño un mensaje y ese lo entiende, entonces lo va a poder entender cualquier persona. Entonces es muy importante eso. Y bueno, después de eso tuve la oportunidad de sacar una maestría en educación cristiana en el Seminario Teológico Centroamericano. Ahí conozco a mi esposa. ¡Ay, qué bueno! Isis Carolina Romero Montenegro, de origen ecuatoriano, pero básicamente española. Y el Señor, pues, después de 2 años de casados, nos llama a España para servir en la iglesia local. Entonces, sin duda alguna, toda la formación, todo el conocimiento adquirido ha sido de gran relevancia para nosotros en el trabajo que realizamos desde básicamente otra cultura, otro contexto, pero la necesidad independientemente siempre sigue siendo la misma. La gente necesita ser amada y la gente necesita del Señor. Entonces, no ha sido en vano ninguno de esos años, sino que todo lo contrario, ha sido de gran bendición para poder servir a otros y atender las necesidades. Y obviamente con las herramientas que el Señor nos ha dado, principalmente en mi área siempre me llamó la atención y me motivó la parte de la comunicación. Entonces el poder de diferentes maneras también comunicar la palabra de Dios desde redes sociales, páginas web, spots publicitarios. De hecho, si me permite rápidamente, ahora mismo nosotros, mi esposa y yo, de hecho hemos ayudado a grabar a otra iglesia spots publicitarios de 15 segundos con reflexiones a una emisora local completamente secular. A tal punto que los delegados o una parte de representación del gobierno en estas elecciones pasadas en España se acercaron al pastor para decirle muchas gracias por esos mensajes positivos, le llaman ellos, sí. Ese mensaje diferente, pero que da esperanza.
Sí, yo creo que es un mundo necesitado de escuchar esa ancla de esperanza, ese mensaje. De hecho, el Evangelio son buenas noticias y qué bueno que esas noticias estén llegando hasta España. Nosotros como personal del bíblico no podemos llegar hasta este lugar, pero yo pienso hipotéticamente, si imagináramos un poquito, porque los caminos del Señor son tan inciertos, tan aventureros, diría yo, con mucha adrenalina. Uno no conoce el futuro ni hacia dónde el Señor lo puede llevar. Pero en un supuesto que Dios le permitiera regresar a este lugar como maestro del bíblico, conociendo las carencias en el campo, las necesidades actuales, ¿cuál sería como el punto, el enfoque, lo que le gustaría enfatizar en la nueva generación de estudiantes de Biblia como parte de su conocimiento para llegar al campo misionero? Sin duda alguna yo metería muchas materias relacionadas a consejería bíblica. Tan importante, ¿verdad? Muy importante. Muchos temas de sociológicos. No se me viene ahorita un nombre de una materia concretamente, pero lo que tenga que ver con la sociología, creo que es muy importante entender a la gente, las sociedades diferentes, el contexto en donde se desenvuelven esas sociedades. Antropología, cultura. Sí, todo eso es muy importante. Y sobre todo hoy en día que vivimos en un mundo globalizado, en donde hay tanta, o sea, ya no importa que estemos en Chimaltenango, que estemos en Granada, España, la comunicación fluye de manera instantánea. Entonces, lo que antes era, digamos, algo desconocido para una persona que estaba en este contexto aquí en Chimaltenango, hoy él puede saber lo que está sucediendo en Israel, en Gaza, toda la situación por la información. Entonces, creo que eso es muy importante, el saber cómo gestionar este tipo de información, cómo también aprender a curar también la información en ese sentido de qué información es verídica, pero sobre todo en cuanto a trabajo con personas sí que es muy importante la parte psicológica, psiquiátrica, cómo trabajar con las emociones. Hoy en día se está viendo mucho el tema de la tanatología, que es muy importante también, creo yo, para que sepamos, porque es importante una base bíblica, claro que sí. Es fundamental, sin eso no vamos a ningún sitio. Así es. Pero aparte de eso, el mundo también tiene digamos que la Biblia es la respuesta a. Ahora necesitamos saber cómo entregar esa respuesta a través de estas diferentes herramientas como las que hemos mencionado. Para que la Biblia sea relevante en un contexto actual, ¿verdad? Entonces es importante, a mí me llama la atención que este seminario tiene como visión ministrar a las personas. Porque el seminario son personas y vamos hacia personas. Y ese interés pastoral desde su corazón, esa divina insatisfacción por llegar a esos grupos donde hay tanta necesidad, me hace emocionarme mucho. Y yo creo que alguno de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando, podría pensar, bueno, yo no sé qué podría ofrecer a un campo misionero, a un campo pastoral. A lo mejor tienes 18 años, a lo mejor estás laborando actualmente o tienes una familia. Y yo quisiera, Esdras, que pudiéramos hablar, por ejemplo, de algunos tips, algunos elementos esenciales que yo necesito saber para conocer si soy llamado al ministerio. Lo primero es... Dice la Biblia en 1 Corintios 12, 13 y 14 que Dios ha dado diferentes dones a la iglesia y que todos formamos parte de un cuerpo. Así es. Que la función principal de cada uno de esos miembros es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces lo primero obviamente es reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador por sobre todas las cosas. Es importante. Importantísimo, de verdad, porque... Y lo digo porque yo creo que muchos podemos llegar a, especialmente los más jóvenes, por influencia de nuestros padres, porque quizás nuestros padres son pastores o son misioneros, cosas por el estilo, pero no tener una relación personal con el Señor.
Conocemos al Dios de nuestros padres, pero todavía no, en esta edad creo que muchas veces no tenemos una relación personal con el Señor. Entonces, eso es lo primero, asegurarnos que realmente tenemos una relación personal con el Señor. Y si no, y si aún así decidimos venir aquí, yo les garantizo por experiencia propia que aquí van a conocer al Señor como realmente es, ¿verdad? Lo segundo sería un corazón dispuesto a que Dios haga conmigo lo que yo quiera. Porque sí, muchas veces podemos llegar con una actitud de, bueno, yo tengo todo claro, yo me estudio acá, después de acá me voy a ir a hacer esto y después de acá voy a hacer el otro, pero estar abiertos a que el Señor cambie los planes. Así es. Yo, de hecho, cuando me gradué del seminario, yo creía honestamente que Dios iba a abrir puertas para un pastorado o un ministerio internacional y yo me voy a ir a Estados Unidos o a no sé dónde, y nada más lejos. El Señor no abrió ninguna puerta, sino que al contrario, seguir formándome. Entonces, estar abiertos a la voluntad de Dios, no a mi voluntad, porque incluso Jesucristo mismo se sometió a la voluntad del Padre, diciendo, si es posible, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, esa actitud es importante para la vida en general y también para el ministerio, por supuesto. Otra cosa también es venir dispuestos a reaprender. Especialmente para personas que ya llevan una carrera quizás en el ministerio o ya llevan unos años en la fe, creemos a veces que lo sabemos todo o creemos que ya el Señor nos reveló todo y en realidad no. Conforme nos movemos en diferentes contextos, vamos aprendiendo más del Señor. Así y a mí me ha pasado concretamente a conocer a un Dios diferente, o sea, a Dios de una manera más grande en un contexto posmoderno. El entender que Dios ama a los homosexuales, Dios ama a los divorciados, Dios ama o sea, es cierto, Dios condena el pecado y Dios rechaza y repugna el pecado, la idolatría, el adulterio, la fornicación, pero Dios quiere restaurar al pecador. Entonces, el estar dispuestos a eso es muy importante. Entonces, sería eso. Muchas gracias, de verdad es que nos llena el corazón, no nos alcanzaría el tiempo aquí para hablar sobre las muchas cosas que se han aprendido durante tantos años de ministerio. ¿Cuántos años de ministerio, Esdras? Yo diría que más o menos unos 18 años de ministerio aproximadamente, 18. Porque yo entré con 18 años al seminario. Claro. Ahora el sábado vamos a revelar las edades. Bien. Bien. Ya la revelé. Este sábado cumplo 37 años. ¡Ay, qué alegre! Felicidades. Muchas gracias. Pero ya antes, desde los 13, 14 años, yo ya estaba sirviendo en la iglesia con niños, en campamentos de jóvenes, etcétera. Quiero hacer notar esto, que el inicio de un ministerio no empieza en un seminario. El Señor nos lleva por la misma pasión de servirle a seguir capacitándonos, no para crecer en el principado de Jezabel, de Grecia, ¿verdad? De orgullo, de conocimiento, sino más bien para servirle mejor. Amén. Entonces, con esto en nuestro corazón, despedimos este espacio. Muchas gracias, Esdras. Gracias. Seguimos preparando siervos y la verdad es que no hay otra forma de decirlo. No preparamos profesionales, aunque lo somos. No preparamos a colaboradores, no preparamos a personas que están aspirando a un ministerio, no preparamos siervos de Dios que ya son siervos, que quieren seguir siendo siervos y quieren seguir honrando al Señor. Así que gracias, Esdras, por honrar al Señor, por honrar a su mamá, a sus padres espirituales, que el Señor lo bendiga mucho, abundantemente como Él lo sabe hacer, y que la bendición esté sobre usted y su familia en todo lo que emprenda. Muchas felicidades, que Dios lo bendiga. Gracias, sí.